¿Alguna vez te has sentido invisible, como si el rechazo y la indiferencia hubieran borrado tu valor? La soledad, esa sensación de no ser suficiente, puede desgarrar el alma y hacerte cuestionar quién eres realmente. Pero escucha bien, en medio de ese silencio hiriente, yace una verdad poderosa. La verdadera fuerza no reside en la aprobación de otros, sino en el control que tienes sobre tu mente. El estoicismo nos enseña que, incluso en la adversidad más cruel, podemos encontrar la paz y el poder interior. Porque cuando aprendes a dominar tus pensamientos, a aceptar lo que no puedes cambiar, entonces, ninguna tormenta puede quebrarte. Tú tienes en tus manos la llave para reconstruirte, para renacer y, sobre todo, para convertir el dolor en una fuente inagotable de fortaleza. La primera lección que debes aprender en tu camino hacia la verdadera libertad es entender la diferencia fundamental entre lo que está en tus manos y lo que no. Porque en esa distinción radica el poder real. Muchas veces, gastamos energía, tiempo y lágrimas tratando de controlar lo incontrolable. Nos aferramos a cosas que escapan de nuestro alcance, como si pudiéramos retener el tiempo, las acciones de otros o las circunstancias del destino. Pero eso es una ilusión. Eso es una prisión que tú mismo construyes y en la que te quedas atrapado. Recuerda siempre, no puedes cambiar el pasado, no puedes forzar a alguien a que te valore, ni detener la marea de la vida. Eso no depende de ti. La naturaleza del universo es así. La vida sigue su curso, indiferente a tus deseos, a tus quejas y a tus lamentos. Pero en esa misma indiferencia se esconde una oportunidad inmensa. Porque solo cuando aceptas lo que no puedes controlar, comienzas a liberar tu poder verdadero. Sé que duele aceptar que no tienes control sobre muchas cosas. La pérdida, la traición, el rechazo, esas son realidades que golpean duro. Pero no son tu enemigo. Son los maestros más duros y necesarios. La diferencia está en cómo reaccionas ante ellas. La diferencia está en si permites que te destruyan o si utilizas esa destrucción como el cimiento para edificar algo más fuerte. Porque tú no eres tus circunstancias. Tú eres la suma de cómo eliges responder a ellas. No te engañes, tu libertad interior no está en cambiar el mundo, sino en cambiar tu actitud hacia él. En reconocer que puedes y que no puedes controlar. Cuando comprendes esto, algo sucede. Se enciende una chispa en tu mente, una claridad que no puede ser apagada por ninguna tormenta. Porque el control real no es una lucha contra la vida, sino un acuerdo con ella. Es aceptar lo que no puede ser cambiado y dedicar tu energía a lo que sí puedes transformar, tu mente, tus acciones, tu carácter. Recuerda las palabras de Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. La clave está en cómo interpretas lo que sucede. Esa interpretación, esa percepción, es tu verdadera responsabilidad. Y en esa responsabilidad yace tu poder. Porque cuando entiendes que depende de ti, y que no, dejas de ser víctima y te conviertes en el dueño de tu destino. Y en esa transformación, en esa aceptación profunda, encuentras la paz que ningún caos externo puede arrebatarte. En un mundo lleno de ruido, donde las palabras y las emociones se multiplican sin parar, aprender a guardar silencio es uno de los gestos más poderosos que puedes realizar. No es simplemente no hablar, es dominar tus pensamientos, contener tus reacciones y cultivar un espacio interno donde la calma reine. Porque en el silencio, en esa pausa profunda, reside una fuerza que pocos conocen, una fuerza que puede transformar tu vida por completo. El silencio no es debilidad. Es la fortaleza suprema. Es la decisión consciente de no dejarte arrastrar por las tormentas emocionales, por las voces externas que quieren definir quién eres. Cuando aprendes a callar, estás diciendo al mundo y a ti mismo, no me dejaré dominar por las pasiones descontroladas. No cederé ante el caos interno. Y en esa decisión, en esa firmeza, comienza a surgir una claridad que nada puede nublar. Piensa en las veces que tus pensamientos te han llevado por caminos oscuros, llenos de dudas, miedos y resentimientos. Cada vez que reaccionaste sin pensar, entregaste un pedazo de tu poder. Pero la verdadera maestría está en detenerte, en hacer una pausa, en respirar en medio del huracán. La mente descontrolada es como un caballo salvaje que galopa sin rumbo. Pero tú, con el poder del silencio,
puedes domar esa bestia y guiarla hacia la serenidad. Sé que en el fondo deseas esa paz profunda, esa sensación de estar en control, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. La calma no es ausencia de emociones, sino la presencia consciente de ellas. Es reconocer que sentir no es debilidad, sino la oportunidad de aprender y crecer. Pero para ello, primero debes aprender a escuchar esa voz interior sin que se vea ahogada por el ruido externo. En ese silencio, tú recuperas el control, tú reconstruyes tu fortaleza. Recuerda siempre, no es la situación la que te trastorna, sino cómo tú la interpretas y qué decides hacer con ella. La fuerza del silencio radica en la capacidad de responder, no de reaccionar. En ese espacio vacío, en esa pausa deliberada, resides tú. Y en esa quietud, en esa disciplina, se revela tu verdadera potencia. Porque solo cuando aprendes a silenciar las tormentas internas, puedes escuchar la sabiduría que surge del interior. Y esa sabiduría, esa paz, es el arma más poderosa que posees para afrontar cualquier adversidad. La vida nos presenta desafíos que parecen insuperables, heridas que parecen irreparables, rechazos que nos hacen sentir pequeños y derrotados. Pero en esa aceptación, en esa rendición voluntaria ante lo que no podemos cambiar, yace la verdadera libertad. Porque aceptar no significa rendirse. Significa comprender con claridad que hay cosas que escapan a nuestro control y, en esa comprensión, encontrar la fuerza para transformarlas en oportunidades de crecimiento. No te engañes, rechazar la adversidad solo la hace más grande, más insoportable. La resistencia al destino, la lucha inútil contra lo inevitable, solo agota tus energías y te aleja de tu verdadera esencia. La aceptación, en cambio, es una poderosa afirmación de tu autonomía interior. Es decirle al universo, sé que esto duele, sé que no es lo que esperaba, pero también sé que puedo convertir esta piedra en escalón. Porque cada rechazo, cada caída, cada derrota, son solo pruebas que la vida te presenta para pulir tu carácter. Recuerda siempre, no es la adversidad la que define tu destino, sino cómo tú reaccionas ante ella. La diferencia entre quien se queda en el suelo y quien se levanta radica en esa actitud de aceptación. Porque aceptar no es resignarse, sino reconocer la realidad por lo que es y, desde esa aceptación, decidir qué camino seguir. Es comprender que el rechazo, en realidad, es una invitación a profundizar en tu interior, a fortalecer tu espíritu y a descubrir un poder que no sabías que tenías. Sé que en tu corazón hay una chispa que anhela transformarse en fuego. Esa chispa se enciende cuando aceptas lo que no puedes cambiar. Cuando aceptas, dejas de pelear con la corriente y empiezas a navegar en ella con maestría. La adversidad no desaparece, pero tú aprendes a verla con otros ojos. La ves como una oportunidad disfrazada, un maestro disfrazado de enemigo. Porque solo en esa aceptación plena, en esa rendición consciente, descubres que tienes la capacidad de transformar cualquier circunstancia en un paso más hacia tu mejor versión. La aceptación no es derrota. Es la puerta que te conduce a la verdadera fortaleza. Porque en la aceptación, en esa profunda paz interior, se revela una verdad inmutable, que en cada dificultad, en cada rechazo, hay una semilla de crecimiento. Solo debes tener la voluntad de verla, de nutrirla y de dejarla florecer. Y en ese proceso, en esa transformación, descubrirás que lo que parecía ser tu enemigo, en realidad, fue tu mayor maestro. El mundo exterior puede ser una tormenta constante, una marea de emociones que nos arrastra sin piedad. Pero en medio de ese caos, hay una virtud que puede convertirte en un faro de estabilidad y fortaleza, el autocontrol. Esa capacidad de dominar tus impulsos, de gobernar tus reacciones, de mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Porque no es la situación la que te destruye, sino cómo reaccionas ante ella. Y tú, en última instancia, tienes el poder de decidir qué hacer, qué sentir y qué mostrar. Recuerda, no eres tus emociones. Eres el que las observa, el que decide si se deja arrastrar por ellas o si las enfrenta con la dignidad de un verdadero estoico. El autocontrol no es negar lo que sientes, es reconocerlo y, a pesar de ello, mantener tu centro firme. Es entender que en la tempestad emocional, tu carácter es la única roca inamovible. Cuando aprendes a fortalecer esa roca, ninguna ola, por más poderosa que sea,
puede hacerte caer. Piensa en los momentos que más te han desbordado, en esas reacciones impulsivas que luego lamentaste. La ira, el miedo, la frustración, todas esas emociones son como fuegos que pueden consumirte si no las controlas. Pero tú puedes convertirte en un herrero de tu alma, templando esas llamas, transformándolas en energía constructiva. La virtud del autocontrol es esa forja interna en la que se moldea tu carácter, esa disciplina que te hace resistente ante las adversidades. No olvides esto, tu verdadero poder reside en tu capacidad de responder, no de reaccionar. La diferencia entre un débil y un fuerte no está en las circunstancias externas, sino en la voluntad de sostenerse firme en medio de ellas. Cuando aprendes a mantener la calma en la tormenta, cuando dominas tus pensamientos y emociones, estás conquistando un territorio que pocos alcanzan. Porque el autocontrol no solo fortalece tu carácter, sino que revela la verdadera magnitud de tu espíritu. Cada vez que eliges la paciencia en lugar de la impulsividad, cada vez que decides callar en lugar de atacar, estás esculpiendo un carácter imborrable. Y en esa esculpida, en esa disciplina, reside la clave para convertirte en alguien que no se doble ante las tempestades, sino que las atraviesa con dignidad y firmeza. Porque solo quienes poseen esa virtud comprenden que el mayor triunfo no está en cambiar el mundo, sino en gobernar la propia mente y las propias emociones. En lo más profundo de tu ser yace un potencial inmenso, una fuerza que solo se revela cuando decides despertar y dominar tu mente. Ese despertar interno no es un evento fortuito, es un proceso consciente, una decisión de construir una fortaleza que nada pueda quebrar. Porque la verdadera libertad no radica en escapar de los desafíos, sino en tener la fortaleza interior para enfrentarlos con serenidad y determinación. Es en ese dominio de la mente donde reside la clave para convertirte en alguien inquebrantable. Cada pensamiento que alimentas, cada emoción que permites que te controle, es una piedra en la construcción de tu fortaleza o un muro que la limita. Tú eliges qué cimientos reforzar. La mente no es un campo de batalla donde las emociones y las ideas luchan por el control, es un templo sagrado que tú debes cuidar, proteger y fortalecer. Porque solo desde esa fortaleza interior puedes resistir las tormentas más feroces y mantenerte firme en medio del caos. Recuerda siempre, no eres la suma de tus circunstancias, sino la suma de tus pensamientos y decisiones. Cuando aprendes a gobernar tu mente, a no dejarte arrastrar por las pasiones o los miedos, te conviertes en un arquitecto de tu destino. La disciplina mental es esa espada que corta las cadenas de la duda y el miedo, esa armadura que te protege de las heridas del exterior. Y solo cuando construyes esa fortaleza desde dentro, puedes avanzar con paso firme hacia tus metas, sin importar cuán fuertes sean los vientos en tu camino. No hay mayor poder que aquel que surge del control consciente sobre tus propios pensamientos. La mente, cuando es dominada, se convierte en tu aliada más poderosa. Ella te guía, te inspira y te fortalece. Pero si la dejas descontrolada, será un enemigo implacable que te arrastrará hacia la desesperanza y la fragilidad. La verdadera victoria es la que se gana en la guerra interna, en esa lucha diaria por mantener la claridad y la serenidad en medio del caos. Este es el camino del verdadero estoico, construir una fortaleza que trascienda las circunstancias. Una fortaleza que no dependa del mundo exterior, sino de tu voluntad firme y tu disciplina. Porque en esa construcción, en esa dedicación constante, reside la clave para despertar el poder que siempre ha estado en ti. Y solo aquellos que entienden que su mayor batalla es con su propia mente logran forjar una existencia sólida, una que ningún viento pueda derribar y ningún tiempo pueda desgastar. Ahora que has descubierto el poder que reside en tomar las riendas de tu mente, no permitas que esa comprensión se quede en palabras vacías. Es momento de actuar, de convertir ese conocimiento en tu armadura, en tu escudo y en tu espada. Cada día, cada decisión, cada pensamiento que eliges cultivar, es una oportunidad para fortalecer esa voluntad inquebrantable que solo tú puedes construir. No te conformes con pequeños avances, apunta siempre más alto, más profundo, más firme. La verdadera libertad se encuentra en la disciplina diaria, en la constancia de tu esfuerzo por dominarte a ti mismo. Enfócate en ti, en tu carácter, en tu autocontrol. Porque solo allí, en ese interior que nadie puede arrebatarte, yace el poder absoluto. No olvides que ningún desafío externo puede tocar lo que ya has conquistado en tu mente.
La victoria más grande no está en cambiar el mundo, sino en cambiarte a ti mismo. Y esa transformación empieza ahora, en este instante, en cada pensamiento que eliges dirigir y cada emoción que decides aceptar o dejar ir. Vuelve por más lecciones estoicas. Porque el camino del sabio nunca termina, es un viaje sin fin hacia una versión más fuerte, más sabia y más libre de ti mismo. La verdadera fuerza no está en lo que posees, sino en quien eres en tu interior. Así que, levántate, mira hacia adelante con determinación y recuerda, quien controla su mente, controla su destino.